Bueno, vamos al lío. Cuando se piensa en psicología, lo primero que suele venir a la cabeza es la terapia, las emociones, la conducta, pero ¿los números? Hoy vamos a descubrir el arma secreta de la psicología, ese aliado que a primera vista parece que no pinta nada aquí. Y es que, a ver, seamos sinceros. Psicología y números. Suena una combinación un poco rara, ¿verdad? Para mucha gente, la idea de mezclar el estudio de la mente humana con algo que parece tan frío como las matemáticas puede ser, como mínimo, desconcertante. Y esto no es ninguna broma, ¿eh? Es una sensación súper común. Ese miedo a los números puede hacer que mucha gente se enfrente a esta parte tan importante de la carrera con una sensación de «esto no es para mí». Pero, ¿y si ese pánico no tuviera razón de ser? Porque ahí está la clave de todo. En realidad, no se trata de hacer operaciones matemáticas imposibles, sino de seguir un método, una especie de receta lógica que nos permite investigar y comprender la mente humana de una forma mucho más rigurosa. Para que se entienda mucho mejor, vamos a hacer un viaje. Nos vamos a poner en la piel de una persona que investiga en psicología y vamos a seguirle los pasos para resolver un pequeño enigma sobre nuestra forma de pensar. Ojo, porque este es el gran desafío. No podemos meter la autoestima o la inteligencia debajo de un microscopio. Para poder estudiar estos conceptos abstractos, que en psicología se llaman constructos, hace falta una herramienta que sea sistemática. Y esa herramienta es ni más ni menos que el método científico. Y fijaos bien en el dibujo, no es una línea recta que empieza y acaba, es un ciclo, porque una respuesta casi siempre nos lleva a una nueva pregunta. Es un proceso de descubrimiento que nunca para. Venga, pues vamos a acompañar a un profesor en este viaje para que todo sea mucho más concreto y fácil de seguir. Estos 5 pasos van a ser su mapa. Todo empieza con una chispa, con algo que llama la atención. El profesor está en su clase y se da cuenta de que, a pesar de estar ya en cuarto de carrera, muchos estudiantes siguen creyendo en mitos sobre psicología que están súper extendidos. Esa observación le lleva a hacerse una pregunta. Así que investiga un poco lo que ya se sabe y a partir de ahí, ¡boom!, formula una hipótesis. Y esto es súper importante. Una hipótesis no es una opinión, es una predicción que se puede poner a prueba. Y ahora, a la acción. Toca diseñar el plan. Decide a quién va a estudiar, en este caso a su propia clase, qué herramientas va a usar, por ejemplo, unos cuestionarios, y lo más importante, piensa desde ya cómo va a analizar la información que recoja. El análisis no es algo que se improvisa al final. Perfecto. El profesor ya tiene su plan, pero para poder llevarlo a cabo necesita unas herramientas básicas, unos conceptos clave para recoger y organizar lo que podríamos llamar sus pistas. Vamos a ver cuáles son. Bueno, pues el concepto más básico de todos, la variable. ¿Qué es una variable? Pues muy sencillo, es cualquier cosa que podamos medir y que, como su nombre indica, varía de una persona a otra. El pensamiento crítico de alguien no es igual que el de otra persona, por eso es una variable. Lo mismo pasa con la edad, la altura, el color de pelo. Claro, no todas las variables se miden de la misma manera. No es lo mismo medir el género de una persona, que son categorías, que medir su altura, que es un número. El tipo de variable que tengamos entre manos, ya sea cualitativa o cuantitativa, es lo que va a determinar la escala de medida que podremos usar. Y aquí va un dato de esos que ahorran muchos quebraderos de cabeza. La teoría de toda la vida habla de 4 escalas de medida, pero en la práctica, los programas de ordenador que se usan hoy en día para analizar datos lo han simplificado bastante. Y aquí está la prueba. Si nos fijamos en las capturas de estos programas, no vamos a ver las escalas de intervalo y razón por separado. Las agrupan en una sola categoría que llaman continua o escala. Esto, la verdad, hace que todo el proceso sea mucho más sencillo e intuitivo. Es una noticia fantástica. Otro concepto que es clave entender. La población es el grupo entero sobre el que queremos saber algo. Por ejemplo, todos los estudiantes de psicología de España. Pero claro, es imposible estudiarlos a todos. Por eso se trabaja con una muestra, que es un grupo más pequeño que representa a toda esa población. Muy bien, nuestro profesor ya ha recogido sus pistas, es decir, sus datos. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza la magia, el momento en que el análisis de datos entra en juego para convertir todos esos números en conocimiento útil. A ver, la estadística tiene como 2 grandes misiones. Primero está la descriptiva, que es como hacerle una foto a la muestra. Nos dice cuál es la nota media, qué porcentaje de gente cree en el mito, cosas así. Y luego viene la inferencial, que es la que nos permite dar un salto y decir, oye, esto que he visto en mi pequeña muestra probablemente también pasa en toda la población. Esta analogía es buenísima. Lo deja todo súper claro. Describir lo que se ve directamente, eso es seguro. Eso es la estadística descriptiva.
Pero cuando se usan esas descripciones para hacer una suposición sobre algo que no se ve, como la nacionalidad, ahí se está haciendo una inferencia. Y claro, al inferir, siempre hay una posibilidad de equivocarse. Por eso en la estadística inferencial siempre hablamos de probabilidades. Y volvemos al viaje de nuestro profesor para cerrarlo. Su análisis de datos encontró lo que se conoce como una correlación negativa, que venía a confirmar su hipótesis. A más pensamiento crítico, menos creencias en mitos psicológicos. Y lo más importante es que esto ya no es una opinión suya, es una conclusión que está respaldada por datos. Hemos completado el viaje, sí, pero ¿por qué debería importarnos todo este proceso? O sea, ¿esto para qué sirve en el mundo real, fuera de la universidad? Pues porque esto no es solo para hacer trabajos en la carrera. Si se quiere saber si una nueva terapia para las fobias funciona de verdad, se necesitan datos. Si desde recursos humanos se quiere demostrar que cuidar a la plantilla mejora los resultados de la empresa, se necesitan datos. Para estar al día y entender las últimas investigaciones, hace falta saber interpretar datos. Al final, la idea principal es esta. La estadística no es un enemigo a batir, es lo que le da rigor y credibilidad a la psicología. Es, por así decirlo, el lenguaje que se utiliza para demostrar que lo que se dice sobre la mente humana tiene una base sólida, más allá de la simple intuición. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Con este mapa del método científico sobre la mesa, ¿qué misterio de la conducta, del pensamiento o de las emociones nos picaría la curiosidad por resolver? Porque ahora, por lo menos, el punto de partida está mucho más claro.